La incertidumbre propia de la situación de crisis que enfrenta Chipre generó también un efecto dominó en los mercados a nivel internacional y también aquí en Chile. Aquí en Panorama nos enfrentamos. Para conversar al respecto nos encontramos con Francisca Roa, analista de Negociando. Buenas tardes, Francisca. Hola, tarde. ¿Qué riesgos podemos ver en la situación a nivel internacional, primeramente? Mira, primeramente el tema de Chipre, los mercados, cómo han reaccionado y de la forma que han reaccionado, uno podría interpretar que tienen que ver con otro episodio más de la crisis propiamente tal de deuda de Europa. Es decir, es más de lo mismo, hasta el momento ha sido de esa forma. ¿Y qué es lo que descuentan los mercados? Si bien hay un cierto grado de tensión, descuentan que la situación va a terminar ordenándose y Chipre va a terminar accediendo a los rescates, ya sea a través del Banco Central Europeo o quizá a través de sus aliados que son los rusos. ¿Y a nivel nacional esto trae algún tipo de riesgos? ¿Hay cosas que tengamos que tener más bajo la mirada quizás? Mira, a nivel nacional lo que uno debiera estar monitoreando es el impacto que esto va a tener en el cobre, por ejemplo, o también el impacto que va teniendo en los índices bursátiles. Finalmente, como bien dijiste tú al principio, hay un efecto dominó que se da en los mercados y que obviamente a nosotros nos pega de manera doble si es que se produce una caída del cobre bajo los $3 la libra y además se produce un desplome de bolsa, una caída del euro en forma importante. Ahí podríamos ver un impacto realmente más relevante de lo que hemos visto hasta ahora en el dólar. Ahora, por el momento, nosotros creemos que el dólar sigue estando encajonado en un rango entre 470 y 475, con un nivel intermedio en torno a la zona de 473, donde en la medida que hay mayor incertidumbre nos vamos a la zona de resistencia y en la medida que la cosa tiende a estar más tranquila nos vamos a la zona de soporte, donde aparece demanda por riesgo de que el Banco Central vaya a intervenir. En definitiva, lo que nosotros creemos que hay que estar mirando es qué es lo que pasaría para que el dólar salga de este rango. Y en ese sentido, creemos que hay 4 factores que son los más importantes. El primero es que se produzca una profundización de la crisis en Europa más grande de lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, que efectivamente un país, sus bancos caigan en insolvencia, que el Banco Central Europeo no garantice la liquidez a ese país y ahí se vaya a producir un episodio de mayor importancia. El segundo factor que creemos que es importante para nosotros estar viendo para que el dólar se mantenga en este rango es ver qué es lo que pasa, como te decía, con el precio del cobre. Es decir, una caída bajo los $3 la libra, nosotros creemos que abriría espacio para un cambio en el escenario local. Después, por otro lado, tenemos el riesgo de intervención. Obviamente, bajo los 470 pesos, nosotros estimamos que es la zona donde el mercado empieza a ver que la probabilidad de que se intervenga es mayor. Y por último, que creemos que es el factor más importante que hay que estar mirando, es la probabilidad o, en definitiva, el grado de certeza que le da el mercado a la continuación de la política monetaria expansiva de Estados Unidos. Es decir, cuándo y cómo se va a retirar el estímulo monetario, que ese podría gatillar todos los otros. Entonces, eso es lo que nosotros creemos que hay que estar mirando hoy día, que son los factores que podrían sacar al dólar de este rango muy plano y con muy poca volatilidad de los últimos meses. Claro. Y en cuanto a los comentarios que dijo el presidente de la Reserva Federal, quien no cree que la situación de Chipre genere mayores impactos, ¿cómo se explican las diferentes versiones que surgen al respecto? Porque igual acá vemos los impactos de la situación en Chipre, en el dólar, en el cobre, tal como lo dijiste. ¿Cómo explicamos esa doble visión que hay respecto a los riesgos? Lo que pasa es que de todas maneras hay una parte del mercado que es más aversa al riesgo, que tiende a decir, bueno, yo frente a este escenario de riesgo, que es lo que está pasando en Chipre, se abstienen, cierran posiciones, salen del mercado produciendo movimiento. Pero si uno se fija, realmente el dólar estaba en torno a la zona de 471, 470,50 y alcanzó un máximo el día de ayer de 473,50. Por lo tanto, solamente mirando eso vemos que tiene sentido lo que habla el presidente de la FED, que el impacto ha sido acotado y que en la medida que se resuelva de manera ordenada y dentro de los plazos que corresponde, este impacto no debiera ser mayor. Perfecto. ¿Un eventual colapso bancario en Chipre podría también generar quizás mayores vulnerabilidades para el dólar y el euro quizás? De todas maneras, si llegase a darse el escenario que los bancos colapsan efectivamente en Chipre, ahí probablemente el nivel de confianza en los mercados se altere mucho y vuelva a la volatilidad que vimos en otros momentos con episodios de Grecia o de España. ¿Es contagiosa esta volatilidad, esta situación bancaria también? Más que nada, el contagio se debe a que cambian las confianzas. Es decir, el mercado, si tiene un cierto grado de certeza de que el Banco Central iba a mantener la liquidez
de manera ilimitada para los países, si llega a haber un colapso de la banca en Chipre, este grado de confianza va a cambiar. Por lo tanto, eso es lo principal que produce un impacto en el resto de los instrumentos. ¿Y cómo impactó esta crisis sobre todo en la moneda local? Vemos que así todo el peso chileno se sigue apreciando frente a desacoplándose de lo que está pasando con el resto de las divisas quizás. Mira, ahí principalmente es porque los factores fundamentales del peso están siempre presionando a la baja, y estos episodios, como son de menor impacto, o hasta el momento son de menor impacto, tienden a tener un rebote o una caída del peso, pero que son leves y que para nosotros en Ecuicendo son oportunidades de venta. Qué bueno. Y por último también, considerando que la situación de Chipre podía esclarecerse aún más el lunes, ¿qué panorama podemos proyectar para las divisas en el corto plazo según las decisiones que se tomen? En la medida que el tema de Chipre se resuelva de manera ordenada, yo creo que vamos a volver a un escenario, por lo menos en el dólar, cercano a la zona de 4.71, 4.70. El resto de las monedas probablemente también va a volver a estar en la zona que estaban. El euro probablemente en torno a la zona de 1.31, el cobre puede que vuelva a estar en la zona de 3.50, pero como te digo, va a depender solamente si este fin de semana efectivamente hay una salida ordenada del conflicto que se ha producido hasta ahora. Excelente, entonces nos queda esperar solamente a ver cómo reaccionan los mercados. Muchas gracias, Francisca, por tu comentario. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.